En las últimas décadas, cada vez que una crisis geopolítica o una turbulencia en el mercado financiero ha hecho subir los precios del petróleo, los responsables políticos de Estados Unidos normalmente han seguido un mismo guión de 3 pasos. Recuerda la revista estadounidense The Atlantic. Lo primero que hacen es tratar de obtener la mayor cantidad de petróleo en el mercado lo más rápido posible. Esto casi siempre significa pedirle a Arabia Saudita que produzca más petróleo y se lo venda a Estados Unidos. Pero como contábamos en un video anterior, a Biden este primer paso no le ha funcionado, por lo que busca petróleo en rivales políticos a quienes ha humillado durante años como Venezuela e Irán, lo que indica la gravedad de la situación. Como segundo paso, Estados Unidos empieza a invertir más en su independencia energética, que no es otra cosa que aumentar la producción nacional de petróleo y gas. Pero esto a Biden tampoco le está funcionando y más adelante explicaremos por qué. Y finalmente, como tercer paso, en Estados Unidos argumentan que su economía no puede ser verdaderamente estable mientras funcione en dependencia de una sola fuente de energía, por lo que se proponen invertir en eficiencia energética para producir energía solar, eólica, nuclear y otros recursos energéticos inagotables que puedan impulsar su economía. Casi todos los presidentes recientes, incluso aquellos que realmente no se preocupaban por el medio ambiente, han seguido este guión de 3 pasos. En el 2008, el presidente George Bush redujo la demanda de petróleo mediante la promoción de tecnologías de energía renovable, verde y limpia, aunque no se hizo gran cosa, la verdad. Se pueden encontrar fácilmente el mismo pensamiento en los discursos de otros líderes estadounidenses desde Richard Nixon hasta Barack Obama. Aunque como dije, nunca se ha hecho gran cosa, pues el Congreso no ha encontrado o no ha querido encontrar las alternativas de energía limpia que deberían reducir el consumo de petróleo de Estados Unidos, que dicho sea de paso, es el mayor consumidor de este recurso a nivel mundial. El no haber implementado las energías limpias es particularmente sorprendente ahora, porque a diferencia de las crisis anteriores, las energías renovables y los vehículos eléctricos ya son tecnologías muy avanzadas que se pueden implementar de inmediato para reducir la demanda de petróleo. Pero poco se ha hecho en esta línea en Estados Unidos. Y así, por primera vez en muchos años, Estados Unidos no tiene un plan claro sobre cómo mantener su seguridad energética durante una crisis geopolítica como la que vivimos en la actualidad. Después de que Estados Unidos pusiera el petróleo ruso en una difícil situación en los mercados mundiales como medida de represalia por la invasión rusa en Ucrania, los precios del crudo alcanzaron niveles que no se veían desde el 2008. Y aunque en los últimos días los precios han disminuido ligeramente, esto no se debe a la sabia política de algún líder mundial, sino al hecho de que China introdujo nuevos bloqueos por un aumento de casos de COVID-19 en el país y necesita de momento menos petróleo, mientras que el tráfico aéreo entre Europa y Rusia es casi nulo y la demanda en esta región también ha caído un poco. ¿Qué tan grave es la actual crisis de seguridad energética para Estados Unidos? Eso es precisamente lo que muchos se preguntan en la primera potencia mundial. Para responder a esta pregunta, recordemos primero que durante la década del 2010, la nueva tecnología de fracking o fracturación hidráulica para extraer petróleo permitió a las empresas estadounidenses perforar cada vez más pozos cada año. En el 2019, por primera vez en 62 años, Estados Unidos produjo más petróleo del que consumió. En este sentido, parecía que la primera potencia mundial finalmente logró su objetivo de ser energéticamente independiente. Pero los hechos actuales demuestran que eso no es así. Analicemos por qué. Aunque en la actualidad Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, lo cierto es que en lugar de haber logrado una independencia energética, el país sigue encontrándose peligrosamente dependiente de los caprichos del mercado, por decirlo de alguna manera. Pues no importa cuánto petróleo produzca, los precios del crudo se fijan en los mercados mundiales. Y si sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina y luego viene una subida del precio del transporte de los productos, lo que a su vez se traduce en inflación. Por lo tanto, cuando Rusia se metió de lleno en Ucrania, los precios del petróleo, incluso en Estados Unidos, se dispararon, al igual que los precios de la gasolina. En teoría, Estados Unidos no debió verse afectado por una guerra lejos de sus fronteras, o al menos eso era lo que ellos pensaban, hasta que se dieron cuenta que sus mismas sanciones empezaron a afectar su propia economía.
Con lo que quedó demostrado que eso de que Estados Unidos tiene independencia energética no es del todo cierto como lo pintan. Para que lo entiendan, Estados Unidos puede ser el mayor productor de petróleo y hasta ser la mamá de Tarzán, pero va a seguir dependiente del mercado petrolero internacional hasta que no haya dentro del país otras formas de energía sólidas y generalizadas. Las renovables podrían ser la clave, pero incluso aquí hay muchos obstáculos que esquivar. Un punto a tener en cuenta es que en otros tiempos Arabia Saudita era la salvación de Estados Unidos cuando a este le faltaba petróleo. Pero en estos momentos los saudíes se niegan a aumentar la producción para vendérsela a Estados Unidos. En la actualidad la relación entre estos dos países aliados está más fría que un invierno en Alaska, por razones que explicábamos en un video anterior. Además del hecho de que Estados Unidos desde hace varios años ya no solo es un gran cliente de Arabia Saudita en materia petrolera, sino también el mayor competidor. Negocios son negocios, dicen los sauditas, por lo que ni siquiera le devuelven las llamadas a Joe Biden, que anda buscando petróleo hasta en países a los que ha humillado durante años a punta de sanciones, confiscaciones y bloqueos, como es el caso de Venezuela o Irán. El mundo da vueltas, decía mi abuela, así que ya veremos qué pasa. Si Arabia Saudita no quiere producir más petróleo, ¿por qué Estados Unidos no lo hace si es un gran productor? Después de todo, ¿no tiene Estados Unidos una gran industria de esquisto y extracción por medio del fracking para extraer más petróleo? Pues resulta que esta suposición no es tan cierta. Estados Unidos, al igual que todos los demás países productores de petróleo, no pueden simplemente abrir y cerrar sus propios grifos de petróleo, pues es un mercado que está regulado internacionalmente. Por otro lado, los pozos de petróleo en Estados Unidos no dan para mucho. Un reciente informe revelaba que si las petroleras estadounidenses más grandes mantuvieran su producción a un nivel estable, podrían continuar operando durante 1 o 2 décadas. Pero si aumentaran la producción en un 30% anual por la demanda, se quedarían sin pozos de primer nivel en unos pocos años. Por eso las empresas estadounidenses de fracking y petróleo de esquisto han prometido no perforar más para no perder su dominio en el mercado más rápido de lo esperado. Y han dicho que no perforarán más incluso si el precio del petróleo alcanza los $150 por barril. En resumen, Estados Unidos tiene todo el petróleo que necesita ahora, pero no puede extraerlo. Primero, por la regulación internacional y segundo, porque no es de interés de las mismas petroleras estadounidenses. Pues sí, estimados amigos, la política de combustibles fósiles no es tan estable como lo imaginaban en Washington. Al tiempo que su política de energía limpia, renovable o verde está estancada. Algo que no lo digo yo, sino expertos en el mismo país de las oportunidades. Lo explico. Hace unos meses parecía que Estados Unidos ya estaba a punto de desplegar plantas de energía solar, eólica y geotérmica, e incluso modernas plantas de energía nuclear en todo el país. El Congreso hasta aprobó una legislación ambiciosa para implementar fuentes de energía sin carbono en una escala nunca antes vista y con una eficiencia que sería, en teoría, asombrosa. Hoy, estos planes para una nueva política climática parecen haberse derrumbado, pues no hay señales de que el plan realmente para las energías limpias se esté implementando. Al tiempo que cientos de miles de millones de dólares de inversión privada para la energía renovable están esperando para su uso. Este fracaso no es solo una mala noticia para los precios del crudo, del combustible y de la energía en general. También significa que las posibilidades de Estados Unidos de hacer la transición a la energía limpia se han deteriorado desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Porque lo que Estados Unidos necesita ahora es encontrar soluciones urgentes para abastecerse de petróleo y para hacer que su precio caiga. Una misión no imposible, pero muy complicada. Por otro lado, recordemos que Estados Unidos una vez se jactó de que podría competir seriamente con China para convertir a Estados Unidos en la potencia de energía limpia más grande del mundo. Esa tarea siempre ha parecido difícil dada la importante ventaja que China ha sacado en esta área en los últimos años, tal como explicábamos en un video anterior que les recomiendo ver.
Un punto muy importante a tener en cuenta es que es posible que las empresas estadounidenses, como las compañías de autos eléctricos, ya no puedan obtener las materias primas baratas que necesitan para seguir siendo competitivas. Aunque Rusia es considerada por muchos solo como una gran gasolinera, lo cierto es que Rusia es un importante proveedor de cobre, platino, níquel, titanio, paladio, aluminio y toda una gama de minerales estratégicos y necesarios para la transición energética. Por ejemplo, solo una empresa rusa produce el 17% del níquel clase 1 del mundo, que se utiliza en las baterías de los vehículos eléctricos. Estados Unidos puede justificar las sanciones contra Rusia de distintas formas, pero nada puede hacer para que los precios de los metales estratégicos no sigan subiendo de precio en todo el mundo. Las sanciones de represalia contra Rusia podrían tener un efecto boomerang, donde las empresas estadounidenses y europeas simplemente no podrán comprar estas materias primas, que dicho sea de paso, también se producen en África. Pero gran parte de esas explotaciones están a cargo de China. Se espera que a corto plazo el déficit de materias primas hará que aumente el costo de las tecnologías de energía limpia, y se espera también que el bloqueo económico a Rusia por parte de Occidente pueda llevar a las empresas chinas a comprar estas materias primas en Rusia a bajo costo, lo que hará que los precios para las nuevas tecnologías energéticas chinas sean aún más bajos, y en general esto mejorará los indicadores macroeconómicos chinos para malestar de Estados Unidos. En teoría, si este escenario se da, Estados Unidos podrá imponer sanciones a China de la misma manera en que impuso sanciones a Rusia, pero quedará aislado de los centros mundiales de nuevas tecnologías, y no solo de las nuevas tecnologías energéticas. Y si a esto se suma que China se prepara para recuperar Taiwán, una isla clave en la producción de microchips y otras tecnologías clave para el mundo entero, podemos ver que el asunto a Estados Unidos se le torna cada vez más complicado. Como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, en solo unas pocas semanas todos los fundamentos de la política energética de Estados Unidos se han deteriorado, concluye la revista estadounidense The Atlantic. Y lo peor de todo es que ningún político o parte interesada importante en Washington parece ser capaz de resolver este problema. Todos están estancados. Las compañías petroleras no pueden asegurar nuevos suministros de crudo, al tiempo que las políticas de energía limpia estadounidense ya no son tan viables si hay un déficit de las materias primas necesarias para su implementación, y sus precios están por los cielos. Materias primas que además están mayoritariamente controladas por Rusia y por China.